fascinante relato de Joseph Cummins en su libro Grandes episodios desconocidos de la historia. Juicio a un cadáver. En mayo del año 896 se eligió como papa a Esteban VII, gracias a la intercesión de la familia Spoleto y en particular de Lamberto. La muerte de Formoso irritó enormemente a Lamberto, ya que, al morir, el pontífice había eludido su venganza. Y así fue como éste puso en marcha el episodio más horripilante de la historia de la Iglesia, el juicio al cadáver de Formoso. Para ello tuvo al servicial cómplice Esteban, quien, como Formoso, se había convertido en obispo de Roma, siendo a la vez obispo de otra diócesis. De hecho, había sido Formoso quien lo había consagrado como obispo. Pero si Formoso era desacreditado, si las actuaciones de éste se anulaban, Esteban estaría a salvo de cualquiera de los posteriores cargos que se le pudiesen imputar relacionados con su control simultáneo de dos diócesis y al mismo tiempo podría ganarse el favor del poderoso Lamberto. 9 meses después de la muerte de Formoso, Esteban convocó un sínodo. Dentro de la Iglesia, un sínodo es un acontecimiento importante, una reunión de los líderes de la misma para decidir sobre asuntos que preocupan relativos a su trayectoria. Para que se aceptase este juicio sin precedentes, Esteban y Lamberto agitaron a la ciudadanía romana y a la nobleza en contra de Formoso, enviando pregoneros por las calles para decir que este papa había sido culpable de delitos terribles. Esteban reunió a un grupo de jueces, obispos que lo habían apoyado y otros que simplemente tenían demasiado miedo como para oponerse. Es posible que este grupillo de marionetas, tan faltos de poder como cualquiera de los juristas de los procesos con fines propagandísticos de Stalin, pensase que el antiguo pontífice simplemente iba a ser juzgado in absentia, por así decirlo, para dañar su reputación. Si así fue, se debieron de llevar una terrible sorpresa cuando en enero del año 897 entraron en la archibasílica de San Juan de Letrán, la primera iglesia construida en Roma y considerada la más sagrada, y descubrieron el cadáver putrefacto de Formoso sentado en una silla. En The Ring and the Book, Robert Browning lo describe de la siguiente manera. La gran puerta de la iglesia se abrió por completo y dentro metieron al propio Formoso. Su cuerpo, muerto, incluso embalsamado y debidamente enterrado en el Vaticano 8 meses antes, exhumado para la ocasión. Sentaron ese cuerpo sin vida de un papa ataviado con las vestiduras papales una vez más erguido en la silla de Pedro, como si estuviese vivo. Algunas de las declaraciones de los pocos testigos que presenciaron el juicio y que lo soportaron describen a un Formoso con la vestimenta papal, otros con un cilicio, pero todas coinciden en que de pie. Detrás del apestoso cadáver había un joven diácono que actuó como la voz de Formoso y respondió a las preguntas que le formularon. Esteban, sentado en su trono, llevó los 3 cargos que se le imputaban a Formoso. Se acusó al difunto pontífice de perjurio, pues mintió para convertirse en papa al no admitir que ya era obispo, de ambición para conseguir el papado, un delito para la Iglesia poco claro, del que probablemente casi todos los nobles de Roma debían de ser culpables en esa época, y de violar el canon de la Iglesia después de haberse convertido en papa, particularmente el que prohibía el traslado de un obispo de una diócesis a otra. Los documentos del juicio describen a un Esteban con ataques de furia histérica, insultando al cadáver y burlándose. Ocasionalmente, el joven diácono intentaba responder mascullando detrás del cuerpo, pero Esteban siempre lo hacía callar a gritos. En cierto momento, en medio de esta parodia, un violento terremoto sacudió la iglesia causándole daños importantes. No existe ninguna transcripción del procedimiento judicial, y es difícil saber en qué tipo de augurio se pensó entonces, pero Esteban podría haber hecho caso de él y haberlo tenido en cuenta. Sin embargo, en vez de eso, ordenó a los jueces que declararan culpable a Formoso de todos los cargos.
Después dictó la sentencia, y todas las actuaciones de ese papa como tal, y también como obispo, quedaron invalidadas, incluidos cada uno de los nombramientos y ordenaciones eclesiales que había realizado. Se le cortaron 3 dedos de la mano derecha, los que se utilizan para bendecir, y el entierro del cadáver fue una ignominia poco después. Esteban y los Spoleto reconsideraron el hecho de haberlo enterrado, quizá porque los fieles a Formoso podrían convertir la tumba en un santuario, de modo que lo desenterraron de nuevo y lo echaron al Tíber. Una leyenda dice que un ermitaño recuperó los restos del río y enterró al Papa de forma apropiada en una vieja catacumba. Si así fue, el cuerpo de Formoso habría recibido sepultura. Es posible que Esteban tuviese motivos racionales para juzgar el cadáver de Formoso el Fuerte, pero había cometido exactamente el mismo delito que Formoso. La espeluznante decisión de llevar el cadáver del Papa muerto al juicio, su comportamiento maníaco durante el procedimiento judicial y su macabra sentencia indicaron que debía de estar loco. Después del proceso, Esteban pidió a todo el clero ordenado por Formoso que escribiera una carta anunciando su renuncia a sus ordenaciones por no ser estas válidas. Todo esto, junto con la macabra naturaleza del juicio, empezó a hacer que la gente de Roma se volviese en contra de Esteban. En un intento de distanciarse de estos sucesos, los Spoleto le retiraron su apoyo. Una multitud lo capturó después.